Gálatas capítulo 5, leemos a partir del verso 22 hasta el verso 25. Gálatas capítulo 5, vamos a leer versos del 22 hasta el 25. Y el mensaje de esta mañana es una conclusión a todo lo que ha venido hablándonos el Señor durante todo este año, lo que va de año, desde el mes de enero. El Señor comenzó a hablarnos acerca de la necesidad de que como hijos nosotros fructifiquemos, aleluya, enseñándonos cómo solamente a través y mediante el poder de su Espíritu es que nosotros podemos fructificar, aleluya. Hemos estado hablando acerca de todas estas cualidades que componen lo que es el fruto del Espíritu Santo. Y vamos a dar ese cierre y he llamado a este mensaje: contra tales cosas no hay ley. Gálatas capítulo 5 a partir del verso 22, bien conocido porque llevamos 8 meses completos trabajando esto. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Dice el apóstol inspirado por el Espíritu Santo de Dios: contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Señor, cuán agradecidos estamos en esta mañana por tu presencia en medio de nosotros, por la mesa que has dispuesto, que has preparado. Tú que nos conoces, tú que conoces la condición de nuestro corazón, has preparado hoy banquete para nosotros. Y oro para que esta palabra, que es viva, que es eficaz, que es más cortante que espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestro ser. Oro para que capas de dureza en el corazón sean removidas. Y tu palabra, Señor, tu palabra se instale dentro de los corazones. Oro para que mentes entenebrecidas por el pecado sean libres en esta hora. Oro para que ojos enceguecidos por la maldad reciban la luz tuya, Señor. Oro para que toda sordera espiritual sea sanada, Dios. Y a medida tu palabra está siendo predicada, yugos se pudran, prisiones se abran, cadenas se rompan. Y el que está cautivo pueda ser libre por el poder, Señor, de esta palabra tuya, que es viva y que es eficaz. Confieso mi incapacidad en esta hora y declaro que tú eres más que suficiente para bendecirnos, para sanarnos, para salvar y para liberar en esta hora. En el poderoso nombre de Cristo Jesús te agradecemos, Dios. Amén y amén. Puedes decirle en tus propias palabras: háblame, Señor. ¿Alguna vez usted se ha puesto a pensar cómo sería la vida si no existieran leyes? Sin leyes viviríamos en lo que se conoce como una anarquía. Eso significa donde cada cual hace lo que bien quiere, lo que le viene en gana, como dicen. Y aunque a veces quisiéramos vivir en un mundo así, sin leyes, yo recuerdo cuando vine de mi país a este lugar y me topé con que la ciudad tenía tantas regulaciones. En aquel entonces hasta se regulaba de qué color usted puede pintar su casa. No todos los colores eran permitidos en esta ciudad. Y había una serie de regulaciones y exigencias que de pronto a uno le chocaban y uno pensaba: pero ¿cómo es posible? Yo tengo mi casa y que yo no la pueda pintar del color que yo quiero. Que yo tengo mi casa y que tengo que podar la grama cuando la ciudad dice que debo podar la grama. Y mantenerla al nivel y a la altura que quiere la ciudad que yo la mantenga. ¿Cómo es posible? Y de pronto uno puede resentir, pero después de un tiempo, y uno ve cómo funcionan otros lugares sin tantas regulaciones, y uno ve cómo funciona un lugar que tiene buenas regulaciones, uno agradece ese orden. Así que aunque de vez en cuando resintamos y quisiéramos vivir en un mundo que no tiene leyes, la realidad es que producto del pecado me atrevo a garantizar que sería algo catastrófico.
¿Por qué? Porque cada cual procuraría su propio bienestar. Porque el carácter de los hombres de los últimos tiempos y el carácter del hombre caído, es decir, pecador, es que por lo general el ser humano es bien egoísta. Así que tratamos de buscar primero lo de nosotros, segundo lo de nosotros y a veces hasta tercero y cuarto lo de nosotros. Así que en un mundo sin leyes y sin regulaciones donde cada cual iría tras solo sus deseos, me atrevo a garantizar que sería algo terrible, algo catastrófico. Porque las personas no considerarían a los demás y sin ningún tipo de regulación moral, imagínense el infierno, peor aún de lo que se puede estar viviendo. La realidad es que tenemos leyes para tantas cosas. Sin embargo, es curioso porque la Biblia dice que no hay ley que condene lo que es la vida en el Espíritu, el fruto del Espíritu. Después de mencionarte esas cualidades que componen lo que es el fruto del Espíritu, dice, contra tales cosas no hay ley. Entonces no hay leyes contra la producción de fruto, no hay ley contra lo que es esa semejanza a Cristo Jesús. Y yo creo que esto es clave para la verdadera libertad de la esclavitud. Porque si tú no lo sabías, el ser humano siempre va a ser siervo de algo. Lo dice la Escritura. En un mundo donde la gente lucha tanto por su libertad, la Biblia lleva siglos anunciando que el ser humano siempre será esclavo de algo. Usted va a ser esclavo de aquello lo cual usted sirva. Si usted sirve al pecado, usted es esclavo del pecado. Ahora, dice la Biblia que si usted sirve a la justicia, pues entonces usted es un siervo de la justicia. ¿Cuántos me siguen? Lo que no podemos perder de vista es que el plan de Dios es que sus hijos den fruto. Y entramos ya al 9º mes, enfatizando esto. Dios quiere que sus hijos sean fructíferos. Es decir, que en nosotros se manifieste la vida de Cristo, porque eso es lo que es el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Cuando usted resume todo eso, cuando usted une todo eso, no es otra cosa que el carácter de Cristo Jesús. Y después de hablarnos de estas 9 cualidades que produce el Espíritu Santo en el creyente, dice Pablo, concluye diciendo, contra tales cosas no hay ley. Entonces, no hay ley capaz de contrarrestar la obra del Espíritu Santo de Dios en el creyente. No importa todo lo que el enemigo planifique, todos los ataques, toda la opresión. Escúchalo, por favor, en esta mañana. Tú que estás acá en la casa y tú que estás a distancia. El enemigo no puede contrarrestar lo que es la vida del Espíritu en nosotros. Romanos capítulo 7, búsquelo rapidito. Romanos capítulo 7, a partir del verso 4. Te doy un espacio para que usted lo pueda encontrar. Romanos capítulo 7. Vamos a leer los versos del 4 al 6. Dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, Romanos 7, a partir del verso 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otros. ¿Se da cuenta como siempre vamos a pertenecerle a alguien? Para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿A quién se refiere? A Cristo, aleluya. Del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Entonces, Él resucitó y Él te dio vida, ¿para qué? Para que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, verso 5, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra.
¿Qué significa todo esto en palabras muy simples? Mire, la ley del Antiguo Testamento no podía hacer que las personas hicieran lo malo. Esa es la realidad. La ley no podía impedir que las personas pecaran. Lo que sí hacía la ley era mostrarles cuán mal estaban, cuán desobedientes éramos, cuán pecadores. Pero bajo el nuevo pacto, Cristo provee perdón para nuestros pecados. Y lo provee por medio de la fe en el sacrificio que Él hizo. Y quiero decirte que es un don, es un regalo, es algo gratis que se te da. Y nos gusta siempre enfatizar esto. Existe una gran diferencia entre pactos. El pacto antiguo y el pacto nuevo. La ley y la gracia. ¿Por qué? Porque en la ley todo era condicionado. Para usted recibir beneficios, usted tenía que cumplir la ley. La ley que se le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Entonces todo era condicionado. Si tú haces, yo te bendigo. Si tú haces, recibes de mí. Pero la realidad es que el ser humano no podía cumplir la ley a cabalidad. De hecho, tenemos siglos de evidencia que muestran que éramos incapaces de cumplir por nosotros mismos la ley. Así que si usted está tratando de ser un buen cristiano, usted está tratando de hacer las cosas correctas, usted está tratando de ser obediente, necesitas en esta mañana que el Espíritu Santo de Dios comience a renovar tu mente y te lleve hasta el punto de que entiendas que en tus propias fuerzas no se puede. Lo puedes decir, no se puede. En mis propias capacidades no se puede. En mis propias fuerzas no se puede. Yo puedo intentar un día, yo puedo intentar 2 días, yo puedo intentar 3 días, pero te garantizo que al cuarto o que el quinto fuiste vencido. Porque somos débiles, porque somos inconstantes, porque somos frágiles. ¿Por qué Dios entonces le entregó la ley al hombre? Dios sabía que éramos débiles. Dios sabía que éramos incapaces. Dios nos enteró en el proceso. Quienes nos enteramos fuimos nosotros. Nosotros descubrimos que no podíamos. Que cumplíamos 3 mandatos, pero uno que otro más no lo podíamos cumplir. ¿Por qué dio la ley? Para que entendiéramos que no podemos. Pero en el nuevo pacto, ¿qué es lo que hace Dios? Dios pacta consigo mismo. Dios toma nuestra forma, se viste de humanidad y hace la parte de ese pacto que nosotros teníamos que cumplir. Por eso Dios se hace hombre. Amén. Gracias. Y allí en la cruz del Calvario, Él lleva tu pecado y lleva mi pecado de aquellos que hemos creído en Él. Amén. Entonces Dios pacta consigo mismo. Es como si dijera, la parte que te corresponde a ti cumplir y que has sido incapaz estos miles y miles y miles de años, yo la voy a cumplir por ti. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Simplemente creer en mí, creer en el sacrificio que yo estoy haciendo, poner tu fe en mí y abandonarte en mis brazos y entender que no es con tus fuerzas, sino que es con mi espíritu. Entonces, si tú has estado tratando de ser cristiano, te voy a decir en esta hora, deja de tratar y ríndete a la autoridad del Señor, aleluya. Cree en esta hora que eres incapaz, que eres impotente, que eres inefectivo y que necesitas la ayuda del Señor. Así que bájate ya de esa nube y de creer que puedes lograrlo porque tienes fuerza de voluntad. Y hay una diferencia, amén. Lo vimos hace unas cuantas, no sé si la semana pasada. Gracias.
¿Lo puedes entender en esta mañana? El pacto de gracia no es condicionado. Por eso dice que lo que necesitas es creer. Creer en Cristo Jesús para salvación. Y el que cree recibe salvación. Ahora, creer no es decir simplemente creo. Porque los demonios creen y tiemblan. ¿Y son salvos los demonios? No. Entonces creer no es simplemente decir con la boca yo creo, cantar 4 coritos y venir los domingos a la iglesia. Eso no es creer. El que dice que le conoce debe andar como él anduvo. Amén. Entonces tu creer se va a mostrar por la manera en que tú comienzas a vivir. Por los cambios que comienza a operar el Espíritu Santo de Dios en tu vida. Ese nuevo pacto, que es el pacto de gracia, ya no es condicionado. Ahora es simplemente creo que no puedo en mis propias fuerzas y por favor entiéndelo. Ningún ser humano puede, ni tan siquiera Adán y Eva, creados en estado de perfección, pudieron mantenerse en santidad. ¿Lo puedes entender? Si ellos no pudieron, ¿qué seremos nosotros que hemos heredado una naturaleza pecaminosa? Necesitamos de la vida del Espíritu Santo de Dios en nosotros. Necesitamos que Dios vuelva a soplar espíritu de vida sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el pecado nos dejó con un espíritu muerto en delitos y pecados. Eso es salvación. Ahora es un regalo. Yo no lo pude lograr por mis propios medios o méritos. Él me lo entrega gratuitamente. Aleluya. Y lo recibo por fe. Entonces, bajo el nuevo pacto, Cristo provee perdón por medio de la fe. Y es un regalo, como te digo. Cristo nos libera de la ley que condenaba. Porque recuerda que la ley no le daba a nadie la capacidad para resistir el pecado. La ley lo que hacía era mostrarte tu pecado. Mostrarte tu condición pecaminosa. Y Cristo Jesús viene a liberarnos de esa ley que condena. ¿Qué significa eso? Que podemos nosotros vivir de la manera en que nos plazca porque somos libres en Cristo Jesús. De ninguna manera. Lo que significa es que el Espíritu Santo de Dios ahora vive en nosotros y nos da el poder que nosotros antes no teníamos. Nos permite hacer lo que antes nosotros no podíamos hacer. ¿Y qué es lo que antes usted no podía hacer? Obedecer a Dios. Resistir al pecado. El enemigo tiene a la gente engañada y la gente piensa que libertad es hacer lo que les da la gana. Lo que no saben es que son esclavos del pecado. ¿Ha hablado usted alguna vez con una persona que tiene algún vicio y te dice, no, yo lo dejo cuando quiera? Pero la realidad es que no pueden dejarlo. Este vicio, este mal hábito que tengo, no, yo lo dejo cuando yo quiera. Pero son vencidos vez tras vez por ese mal hábito, por ese pecado, por esa rutina. ¿Significa el que seamos libres en Cristo Jesús que podemos vivir de la manera que nos plazca y hacer lo que nos dé la gana? ¿Somos libres? No, libres para obedecer, porque el que está esclavo del pecado no puede obedecer a Dios. ¿Puedes darle gracias por tu libertad? Cuando usted se une a Cristo por su fe en Él, quiero decirte que lo que va a dictar tu conducta no es una ley en el exterior, como lo era en el antiguo pacto. Y el cristiano de hoy tiene una lucha bien tremenda con esto. Porque aunque vivimos en un sistema de gracia, todavía hay mucho de legalismo en nuestra mente. La realidad es que todavía hay mucha religiosidad en nosotros. Y es bien curioso ver personas incluso apartadas y uno los escucha y son religiosos. Están caídos, están vencidos,
están aplastados por su pecado, pero siguen siendo religiosos. Siguen determinando lo que otros deben o no deben hacer. ¿Me sigues? Cuando usted se une a Cristo, ahora hay una ley que ha sido puesta dentro de ti, que es la ley del Espíritu de vida. Entonces ya no hago por temor a la condenación. Ya no hago por temor al castigo. Ahora eso que vive dentro de mí, que es la persona del Espíritu Santo de Dios, me lleva a no hacer, no por una imposición externa, sino por amor. Porque estoy rendido a la voluntad del que me salvó. Amén. Entonces no es lo mismo dejar de hacer porque alguien me dijo que no haga, pero por dentro tengo unas ganas de hacerlo. Me muero por hacerlo. Es más, en mi mente lo he hecho tantas veces. No es lo mismo eso a que hay algo que se está operando dentro de mí que me lleva a renunciar a eso por amor a mi Salvador. Y cuando es eso lo que me está provocando, el deseo de complacer a mi Dios, el deseo de amarlo cada día más, que se sienta el complacido conmigo, ¿sabes? En eso no hay carga. Te estoy diciendo, ¿acaso que sigas pecando hasta que sientas eso? En ninguna manera. Lo que te estoy diciendo es que vengas a los pies de Cristo, te rindas a su autoridad y dejes que el Señor comience a cambiarte de adentro hacia afuera. Porque el cambio que hace Dios es de adentro hacia afuera. El cambio que es de afuera hacia adentro es carga, es gravoso, es pesado. Pero el que produce el Espíritu es de adentro hacia afuera. Busque por favor Santiago capítulo 1, verso 25. Lo que va a dictar tu comportamiento, tu conducta, es esa ley que ahora vive dentro de ti, que es la ley del Espíritu de vida. Santiago capítulo 1, verso 25, dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ¿cuál es esa ley perfecta? La de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Quiero volver a leértelo porque hay mucha gente engañada por el enemigo. Dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, el que escucha, el que persevera y el que obedece, será bienaventurado, dichoso, feliz en lo que hace. Gracias, Dios. Yo no sé si tú lo sabes, pero un atributo de Dios no invalida sus otros atributos. Sí, Señor. Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Sí, lo es, sí, Señor. Amén. Dios es amor, pero Dios también es justicia. Dios es misericordioso, claro que Dios es misericordioso, pero Él también es fuego consumidor. ¿Lo puedes entender? Un atributo de Dios no invalida sus otros atributos. Y está diciendo que a quien le va a ir bien y a quien Él va a bendecir es aquel que persevera en esta ley perfecta, que es la ley del Espíritu de vida, y no es un oidor olvidadizo, sino que es hacedor de la palabra. Tú puedes escuchar lo que la palabra de Dios te está diciendo en esta mañana. Tú incluso puedes decir amén. Tú te puedes pasar toda la predicación diciendo sí con tu cabeza. Pero si tú sales de aquí y tú olvidas lo que Dios te habló, lo que la palabra te ministró, y tú sigues tu camino haciendo y viviendo de la misma manera, pecaminosa, desobediente, inconstante, la Biblia dice que no eres bienaventurado.
No hubo ni un amén. Pero yo voy a decir amén. Gálatas capítulo 6, verso 15. Gálatas capítulo 6, verso 15. Tenemos que despojarnos de capas de religiosidad. Venir aquí a la iglesia no te hace cristiano. Amén. Amén. Cantar coritos no te hace cristiano. Tener una Biblia en la mesita de noche no te hace cristiano. Eso es como si usted viviera en una cochera y por eso usted se convierte en carro. Vivir en la cochera no te hace un auto. Venir al templo no te hace cristiano. ¿Qué es lo que realmente te hace creyente, cristiano? Creer en Jesús y obedecer su palabra. Y no obedecer solo lo que a ti te hace sentido, porque ese es otro cuento. Es obedecer la palabra y ser guiado por el Espíritu de Dios. Gálatas capítulo 6, verso 15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y el apóstol tiene que hablarle esto, porque habían unas batallas en el seno de la iglesia en aquel tiempo terrible. ¿Por qué? Porque estaban los judíos que creían en la circuncisión. ¿Por qué? Porque fue una señal y una marca externa que puso Dios del pacto que había hecho con su pueblo, los judíos. Así que eso estaba metido en lo más profundo de su ser. Pero el cristianismo, el evangelio, abre las puertas no solamente para judíos, sino también para gentiles. Entonces había muchos judíos que querían circuncidar a los gentiles. Y tenían esas batallas internas. Así que él tiene que decir aquí, lo más importante no es la circuncisión o la incircuncisión. Aquí lo que vale es una nueva creación, una nueva criatura, lo que Dios ha hecho a través del sacrificio de Cristo Jesús. Mire, donde reina el Espíritu, el poder de la ley ha llegado a su fin. Y como cristianos muchas veces nosotros desearíamos que hubieran fórmulas instantáneas, porque nos encantan las fórmulas y las cosas instantáneas. Eso. Dígame si es o no es cierto. Es una maravilla, el microondas, ¿verdad, mi cuñada? El microondas es una maravilla. ¿Usted sabe qué es? Que usted saca un alimento congelado, lo mete 2 minutos, ¿y usted tiene una cena? Y como vivimos vidas tan aprisa, nos encanta lo instantáneo. Y lo desechable. Así mismito es. Y nosotros en la vida espiritual muchas veces quisiéramos fórmulas instantáneas que solucionaran nuestros problemas espirituales. Pero quiero decirte que no las hay. Y nos encanta esos mensajes donde nos hablan de pasos para lograr, estrategias para, porque nos encantan las fórmulas. Dime 1, 2, 3 y ¡pum! Llegué a donde quiero llegar. Pero la realidad es que no funciona así en la vida espiritual. Quizás lo más similar que usted pueda encontrar en las Escrituras a una fórmula para vivir en lo que es santidad, aparece en Gálatas capítulo 5, verso 16. Si usted es fanático de las fórmulas. Gálatas capítulo 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Te lo vuelvo a leer. Andad en el Espíritu y así jamás satisfaréis los malos deseos de la carne. Yo supongo que ya tú te has dado cuenta, pero si no te has dado cuenta, te lo voy a decir. El espíritu y la carne, que es nuestra tendencia al pecado,
no se refiere al cuerpo, se refiere a esa tendencia, esa naturaleza pecaminosa. El espíritu y la carne se excluyen mutuamente, se repelen. Por eso Jesús un día le dijo a sus discípulos, mire, el espíritu está presto, pero la carne, ¿cómo es? La carne es débil. Y lo he dicho otras veces. Usted puede estar viendo una película, haciendo algo que a su carne le entretiene mucho y usted no tiene ni chispa de sueño. Pero usted comienza a orar, usted comienza a leer la Biblia y lo que le cae es un cansancio impresionante. Es una lucha todo el tiempo. Pero la Biblia nos está diciendo que si estamos ocupados agradando al Espíritu, entonces no podemos estar ocupados agradando la carne. Cuando usted colocó su fe en Cristo, le dio un golpe mortal a la carne. Y recuerde por favor que carne es nuestra naturaleza pecaminosa. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4. Está clarito aquí. Romanos capítulo 6, versos del 1 al 4. Unos minutitos más y terminamos. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Qué usted cree? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, sumergidos en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Aquellos de ustedes que han sido obedientes al mandato de bajar a las aguas y bautizarse, el bautismo por arrepentimiento, que es cuando usted ha creído en Jesucristo para salvación. El bautismo es un acto simbólico. Amén. ¿Qué es lo que representa el bautismo? Pues lo que está explicando este pasaje. Que usted ha muerto a una vida de pecado. Por eso es que practicamos ese bautismo por inmersión, donde cuando lo echamos usted hacia atrás, es como si estuviésemos enterrando esa vieja vida, ese viejo hombre, ese hombre desobediente, ese hombre pecador, ese hombre entregado al pecado. Lo enterramos, así como Cristo estuvo precisamente 3 días enterrado. Y cuando te levantamos de las aguas, se está simbolizando que usted está recibiendo nueva vida, una resurrección, así como Cristo Jesús resucitó de entre los muertos al 3er día. Entonces, muerto a la vida de pecado, vivo para con Dios, para una experiencia de obediencia y de sujeción a la palabra de Dios. Por eso dice el verso 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Si usted ha nacido de nuevo, se te tiene que notar. ¿Por qué no le dices a alguien, se te tiene que notar? ¿Y en qué se te va a notar? Pues se te va a notar en la forma en que piensas, en la forma en que hablas, en las prioridades de tu vida, en la manera en que amas, en la manera en que perdonas. ¿Qué es lo que amas?
Se te va a notar en tu obediencia a Dios. Y no te estoy hablando de una gran lista de noes. Porque es que a veces pensamos que la vida cristiana es una gran lista de no, no puedo, no se puede, no hagas, no es, no es, no es. Eso no es. De hecho, en Cristo hay más cosas que puedes hacer que las que no puedes hacer. Amén. Pero la religión nos dice que ser cristianos es ser aburrido y que hay tantas cosas que no puedo hacer. ¿Qué va? Yo voy a disfrutar mi vida y ya cuando esté en una cama casi agonizando, le digo a Dios, perdóname por todos mis pecados. ¿Sabe que en mi país yo trabajaba en un lugar donde el ambiente era bien pesado? Eran lo que en mi país se llaman residenciales públicos. Y recuerdo que un compañero de trabajo tenía un primo que estaba metido en las drogas y este muchacho pues obviamente tiene una vida muy desordenada. Y ese muchacho siempre decía, porque era un muchacho que tenía conocimiento del evangelio, y él decía, no, el día que a mí me hieran, el día que yo esté en peligro, en ese día yo le pido a Dios perdón, porque pertenecía a lo que en Puerto Rico se llama un punto de droga. Así que estaban en continuas batallas y guerras entre residenciales públicos y entre punto de droga y punto de droga. Y este muchacho decía eso, si a mí algún día están por matarme, yo rápido me arrepiento y le pido perdón a Dios. ¿Usted sabe qué fue lo triste? El muchacho murió, pero murió de un balazo en la cabeza. No tuvo tiempo. No tuvo tiempo de arrepentirse. No tuvo tiempo de pedir perdón. De hecho, vivir de esa manera muestra que no hay tal arrepentimiento. Porque el arrepentimiento es un giro de 180 grados. Y se te tiene que notar. Eso es el arrepentimiento. Es un cambio de mente, de planes, de estilo de vida. Vuelve a decirlo en esta hora, se me tiene que notar. El carácter de Cristo se te tiene que notar. La manera en que vives, que hablas. El apóstol explica que el creyente tiene la responsabilidad de no seguir la inclinación de lo que es la naturaleza carnal. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24 dice, todos los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y el crucificar tiene que ver con matar, ejecutar a una persona. Y lo que estamos llamados a matar y ejecutar es esa naturaleza pecaminosa en nosotros, esa tendencia a actuar independientes de Dios, irresponsablemente. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Recuerdas cuando comencé diciéndote que no hay forma, no hay manera, no hay recursos de que tú puedas hacer esto en tus propias capacidades? Necesitas de la obra de Cristo Jesús, del Espíritu Santo de Dios dentro de ti para tú definitivamente poder vivir en obediencia. ¿Qué es lo que significa esto de que sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es lo que esto significa? Mire, la crucifixión de la carne quiere decir que el poder de la carne o del viejo hombre ha sido quebrantado. Si tú caminas en el poder del Espíritu, tú mantienes tu carne, que es
tu naturaleza pecaminosa, mantienes tu carne clavada en obediencia. Para el creyente, mis hermanos, el poder de la carne ya no es como antes, porque antes éramos esclavos, estábamos bajo el dominio. Y quizás usted, cristiano, está aquí diciendo, todo eso se escucha muy bien, pero yo tengo unas tentaciones descomunales todavía. Yo tengo unas luchas y unas batallas mentales internas. Debes saber y debes entender en esta mañana que estás en una posición diferente a cuando estabas sin Cristo. Porque antes estabas atados y no tenías forma de desatarte tú mismo. Amén. Pero ahora estás libre para poder obedecer. Así que estás desde otra plataforma, por así decirlo. Ahora en ti habita el Espíritu Santo de Dios, que no solamente te libera de la condenación de la ley, sino que te da el poder para caminar en victoria y en santidad. Entonces, vivir en el Espíritu, mis hermanos, es la raíz o el corazón de lo que es la vida cristiana. Gálatas capítulo 5, verso 25. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y esta palabra griega utilizada aquí para andemos significa literalmente andar junto a. Significa marchar como en rango militar, guardar el paso, seguir. Andar en el Espíritu es andar siguiendo la ruta que Él ha trazado para nosotros. Mis hermanos, no solamente los que están acá en la casa, sino los que están a distancia. Dios está interesado en cada parte de nuestra vida. No solo en lo que haces tú esta hora y media, 2 horas que estás aquí. La vida cristiana implica rendir cada aspecto de nuestro ser al señorío de Cristo Jesús. Cada aspecto. Aspectos emocionales, aspectos físicos, sociales, intelectuales, profesionales, laborales, amorosos, relacionales. Cada aspecto de nuestra vida rendido a la autoridad de Cristo Jesús. Pablo dice, eres salvo, por lo tanto, vive de acuerdo a esa realidad. Si yo pidiera en esta mañana, no lo voy a hacer, pero si yo pidiera en esta mañana, todo el que es salvo, levante su mano. Todo el que ha creído en Cristo Jesús para salvación, levante su mano. La gran pregunta aquí es, ¿estás viviendo como un salvo? ¿Estás viviendo como un discípulo de Cristo? ¿Eres un buen embajador del reino de Dios? ¿O estás camuflajeado? Y tus compañeros de trabajo, tus compañeros de escuela, de clase, de universidad, tus vecinos, tu familia, ni se han enterado de que eres cristiano. Por la manera en que hablas, por la manera en que piensas, por las cosas que estás haciendo. Pablo dice, eres salvo, vive de acuerdo a esta realidad. Mis hermanos, el Espíritu Santo es la fuente de nuestra vida. Así que tenemos que vivir de tal manera que le agrademos a Él. Y en un mundo donde se está tratando de que nosotros nos quebremos y nosotros renunciemos a nuestros principios de vida, debes tú saber en esta mañana que nadie jamás debe determinar nuestros valores y normas en cualquier área de nuestro ser. Solo Dios y su palabra. Yo creo que Dios está levantando una generación de hombres, mujeres, jóvenes y creo que hasta de niños. Una generación que lo ama a Él, que ama su palabra y que hacen el compromiso que un día hicieron Sadrach, Mesach y Abednego y Daniel también. El compromiso de no inclinarse ante las ofertas de este mundo.
El compromiso de solo comer de la mesa del Señor. El compromiso de decirle no a todas esas ofertas del mundo que le gustan tanto a nuestra carne. Porque si somos honestos, tenemos que decir que el mundo ofrece cosas que son más llamativas de lo que muchas veces se están ofreciendo los templos y las congregaciones. Pero yo no te estoy hablando ni de cultos, no te estoy hablando de religión, no te estoy hablando de ceremonias, de rituales. Yo te estoy hablando de una experiencia real con Cristo, que me hace desechar la basura del mundo. ¿Te ha pasado que usted está comiendo algo por mucho tiempo y a usted le parece bueno, pero no es saludable? Y usted lo deja. Y usted comienza a comer más saludable. Y después usted intenta retomar el viejo hábito. Y usted dice, ¿y cómo es que esto a mí me gustaba? Si esto sabe horrible. ¿Cómo es que esto me gustaba? Hay muchos hijos de Dios comiendo la basura del mundo y han olvidado el buen sabor de la comida del Padre Celestial. Y hay un llamado a volver a casa, y hay un llamado a volver a sentarnos a la mesa de nuestro Padre. Vuelvo a decírtelo, en tus propias fuerzas no lo vas a lograr. Con tu fuerza de voluntad no lo vas a lograr. Es solamente rindiéndote a la autoridad de Él. Mientras los muchachos cantan esta alabanza, solamente si tú estás rindiendo tu corazón hoy a Jesucristo, te pones de pie. Solo de pie es los que rinden su corazón a Cristo Jesús. Aquellos que reconocen, no puedo en mis propias fuerzas. Por favor, solo de pie. El que está rindiendo su corazón a Cristo Jesús.